Buenos días. En este documental explicaremos uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Europa, la Reforma y la Contrarreforma. Estos procesos ocurrieron durante el siglo XVI y transformaron profundamente la vida religiosa, política, social y cultural del continente. Durante muchos siglos, la Iglesia Católica había sido la institución religiosa más poderosa de Europa. Sin embargo, comenzaron a surgir críticas debido a diversos problemas internos, como la corrupción de algunos miembros del clero, la acumulación de riquezas y ciertas prácticas que muchos creyentes consideraban alejadas de las enseñanzas de Jesucristo. Como consecuencia de estas situaciones nació la Reforma Protestante, un movimiento que buscó cambiar la forma en que se practicaba la fe cristiana y que dio origen a nuevas iglesias. Ante este desafío, la Iglesia Católica respondió mediante el conjunto de reformas conocidas como la Contrarreforma. A lo largo de este documental conoceremos las causas que originaron estos acontecimientos, sus principales protagonistas, las medidas que se adoptaron y las consecuencias que tuvieron para la historia del mundo. Causas de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante surgió por una serie de causas religiosas, políticas, económicas y sociales que se habían acumulado durante muchos años. Una de las principales causas fue la corrupción existente dentro de algunos sectores de la Iglesia. Muchos miembros del clero llevaban una vida llena de lujos y privilegios, muy diferente al ejemplo de humildad que enseñaba Jesucristo. Además, algunos cargos eclesiásticos se obtenían mediante la compra de puestos, práctica conocida como simonía, y existía un fuerte descontento por la falta de preparación de algunos sacerdotes. Otro motivo importante fue la venta de indulgencias. Las indulgencias eran documentos que prometían reducir el castigo temporal por los pecados, aunque tenían un significado religioso dentro de la Iglesia. En algunos lugares se comercializaban de manera abusiva para recaudar dinero, lo que provocó numerosas críticas. También influyeron factores políticos, ya que muchos reyes y príncipes europeos deseaban disminuir la influencia del Papa sobre sus territorios y así fortalecer su propio poder. Finalmente, la invención de la imprenta permitió que las nuevas ideas se difundieran rápidamente por toda Europa. Gracias a ella, muchas personas pudieron acceder a la Biblia y conocer las propuestas de quienes promovían la reforma. Martín Lutero y el desarrollo de la Reforma. El principal impulsor de la Reforma fue Martín Lutero, un monje y profesor de teología nacido en Alemania. El 31 de octubre de 1517 publicó sus famosas 95 tesis, un documento en el que cuestionaba especialmente la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia que consideraba incorrectas. Aunque inicialmente buscaba abrir un debate para corregir estos problemas, sus ideas se difundieron rápidamente gracias a la imprenta y recibieron el apoyo de numerosos seguidores. Lutero sostenía que la salvación se obtenía únicamente por la fe en Dios y no mediante el pago de indulgencias o la realización de determinadas obras. También defendía que la máxima autoridad para los cristianos debía ser la Biblia y no únicamente las decisiones del Papa. Además, tradujo la Biblia al idioma alemán para que las personas pudieran leerla y comprenderla sin depender exclusivamente del clero. Esto representó un cambio muy importante en la vida religiosa de la época. Sus enseñanzas dieron origen así al luteranismo y motivaron al surgimiento de otros movimientos protestantes como el calvinismo y el anglicanismo, cambiando así para siempre el panorama religioso de Europa. La Contrarreforma. Frente al avance de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica inició con una renovación conocida como la Contrarreforma. Este movimiento tuvo como objetivo defender la doctrina católica, responder a las críticas realizadas por los reformadores y corregir los problemas internos que habían favorecido el surgimiento del protestantismo. La Iglesia comprendió que era necesario fomentar la formación de los sacerdotes, mejorar la disciplina del clero y reforzar la enseñanza de la fe católica. Al mismo tiempo,
Para recuperar la fe de los creyentes, inició con una renovación espiritual y una mayor organización eclesiástica. La Contrarreforma no solo fue una respuesta contra el protestantismo, sino una nueva reforma para la propia Iglesia y para enfrentar los desafíos durante el siglo XVI en Europa. Principales medidas de la Contrarreforma. La principal acción de la Contrarreforma fue la realización del Concilio de Trento, celebrado entre los años de 1545 y 1563. En este concilio participaron obispos y representantes de la Iglesia Católica, con el propósito de revisar diversos aspectos de la vida religiosa. Allí se reafirmaron las principales doctrinas católicas, como la importancia de los 7 sacramentos, la autoridad del Papa y el valor tanto de la fe como las buenas obras para la salvación. Además, se estableció la creación de seminarios para ofrecer una mejor preparación a los futuros sacerdotes y elevar el nivel de formación del clero. Otra medida importante fue el fortalecimiento de la Inquisición y la elaboración del índice de libros prohibidos, con el objetivo de impedir la difusión de ideas consideradas contrarias a la doctrina católica. También destacó la labor de la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola. Los jesuitas impulsaron la educación, la evangelización y la creación de colegios y universidades, convirtiéndose en una de las órdenes religiosas más influyentes de la época. Consecuencias de la Reforma y de la Contrarreforma. Tanto la Reforma como la Contrarreforma tuvieron profundas consecuencias para Europa y para el resto del mundo. En el ámbito religioso, desapareció la unidad del cristianismo occidental y surgieron diversas iglesias protestantes como la luterana, la calvinista y la anglicana. En el aspecto político, muchos gobernantes fortalecieron su autoridad al reducir la influencia del Papa dentro de sus territorios, lo que favoreció el desarrollo de los estados modernos. Estas diferencias religiosas también provocaron numerosos conflictos y guerras entre católicos y protestantes, que afectaron a distintos países europeos durante varios años. En el ámbito cultural y educativo, aumentó el interés por la lectura de la Biblia, mejoró la formación del clero y crecieron las instituciones dedicadas a la enseñanza. Además, la imprenta desempeñó un papel fundamental en la difusión de ideas, contribuyendo al desarrollo del pensamiento europeo. Como la conclusión, la Reforma y la Contrarreforma fueron 2 procesos históricos que marcaron un antes y un después en la historia de Europa y el cristianismo. La Reforma protestante surgió como respuesta a diversos problemas que existen dentro de la Iglesia Católica y dio origen a nuevas confesiones cristianas que modificaron profundamente el panorama religioso de la época. Por su parte, la Contrarreforma representó el esfuerzo de la Iglesia por renovar sus estructuras, fortalecer su doctrina y responder a las críticas mediante importantes reformas internas. Más allá del ámbito religioso, estos acontecimientos también influyeron en la política, la educación, la cultura y la organización de los estados europeos. Muchas de las diferencias entre las distintas confesiones cristianas que existen en la actualidad tienen su origen en estos procesos históricos. Estudiar la Reforma y la Contrarreforma nos permite comprender cómo las ideas, las creencias y las decisiones tomadas hace más de 5 siglos siguen teniendo impacto en la sociedad actual. Esperamos que este documental haya contribuido a comprender mejor la importancia de estos acontecimientos. Muchas gracias por su atención.